saludo para todos los que nos ven a esta hora, en este momento. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a esta nueva conversación de libros, lecturas y experiencias, el programa conjunto entre los departamentos de Lingüística y Literatura y Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, Facultad de Artes y Humanidades. El día de hoy nos acompaña el escritor caleño Javier Zamudio, que amablemente accedió a esta invitación y bueno, nos sentimos contentos de que nos acompañe. Javier, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias Carlos por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, Javier. Bueno, hoy vamos a hablar en particular del volumen de cuentos Espera a los Felices, pero también dentro de su obra, Javier, pues digamos que es ciertamente como prolífico. Javier tiene un par de novelas, que es Hemingway en Santa Marta, El Hotel de los Difíciles. Ha tenido pues varios reconocimientos importantes dentro del ámbito de la literatura y también del periodismo, eh, como es el caso, por ejemplo, del artículo que fue primer premio de periodismo digital ese fue para el 2019. Sí, en el 2019, fui uno de los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Digital en la categoría crítica, Mm, con un texto que se llama La pluralidad que censura, que fue publicado en El Espectador en ese momento. sí. Y pues también viene cosechando sus premios desde el 2008, incluso por premios de poesía, premios de narrativa. Entonces, pues bueno, tiene cierto renombre y ha tenido pues muy buena fortuna en su producción narrativa, en su producción literaria. Entonces, pues bueno, eso también a nosotros nos alegra mucho, Javier. Gracias. Eh, bueno, Javier, para empezar, pues su formación de base es periodista, es periodismo. Yo soy filósofo. Filósofo, Sí. no jodas. Bueno, No, yo no estudié periodismo, pero el periodismo es algo que a mí me encanta. Eh, yo entré a estudiar filosofía y luego entré a estudiar lenguas extranjeras. Soy traductor. Es- Trabajé como traductor durante sí, 15 años. Tuve una agencia de traducción, fui dueño de una agencia de traducción. sí, Eh, pero todo el tiempo, pues el periodismo es algo que siempre me estuvo llamando desde muy joven. Empecé escribiendo artículos en un blog que tenía en internet y bueno, pasé de escribir esos artículos allí a escribir en El Espectador. He colaborado en muchos medios, el Huffington Post, New York Times, en El País de España. En fin, es decir, el periodismo es algo que me encanta, digamos que digamos, ahora a los 41 años, pienso que hubiese sido una carrera que seguramente me hubiera gustado estudiar. sí, de hecho es que es bien particular que el mero hecho de escribir y de narrar tenga una conexión tan fuerte como entre esas dos áreas, ¿no? El hecho de escribir ficción, pero también escribir crónica o escribir artículos de opinión, aunque el artículo de opinión pues es un género un poco distinto, pero es un género que también permite como el hecho de narrar, ¿cierto? Es como híbrido en ese sentido. Javier, bueno, ¿y cómo fue ese paso entre la escritura de ficción? ¿Cómo se fue formando en su escritura de ficción y cómo fue pasando eso al periodismo poco a poco? Bueno, yo escribía desde muy chico, yo empecé a escribir como a los 13 años. Escribía cuenticos. Recuerdo que una tía me traía papel reciclado. Ella es contadora y el papel que quedaba de donde trabajaba lo llevaba a la casa y para que lo usáramos, como para que uno dibujara, pues nos llevaba papel. Pero yo lo usaba era para escribir. Yo lo usaba para escribir y empecé a escribir como cuentos, empecé a escribir poemas
pero nunca, digamos, fue algo que yo me planteara realmente, como que me voy a dedicar a escribir. Yo me planteé realmente la escritura cuando empecé a ganar premios. Y de hecho yo me presenté al premio de poesía inédita de Cali, que ahorita está abierta bueno, acaba de cerrar las inscripciones. Yo me presenté en esa época, ese premio, lo gané, pero no recordaba incluso que me había presentado. Eh, Se me, se me olvidó y resulta que llamaron a la casa, preguntaron por mí y me di cuenta que había ganado el premio. Y luego gané otro premio de cuento, luego gané un premio de cuento y entonces empecé a pensar, bueno, seguramente es que soy bueno escribiendo, que sirvo para esto. Y allí, digamos, tomo una conciencia más alrededor de la escritura y empiezo ya a escribir de alguna manera imaginándome como escritor. Sí, yo era muy lector, siempre fui muy lector en esa época, fui muy lector. Tenía muchísimos libros, afortunadamente. Mi tía es artista plástica y tenía muchos libros, muchos. Mi papá pues, fue militar, pero le encantaba las novelas de espionaje, la literatura negra, le encantaba los thrillers y entonces había muchas novelas de este tipo en mi casa y muchos diccionarios y me encantaba estar allí con eso. Eh, eh, ya cuando empiezo a ganarme los premios, pues empiezo, digamos, a pensar, bueno, seguramente soy bueno para esto, puedo pensar la idea de dedicarme a escribir y entré a estudiar filosofía pensando justamente en cómo darle profundidad a lo que escribía. Esa era como la meta de estudiar filosofía. Y la meta de estudiar lenguas extranjeras era tener un empleo que me permitiera más tiempo para escribir. Entonces empecé como a organizar mi cotidianidad alrededor de la escritura. Y luego pues llego al periodismo porque empiezo a escribir columnas y empiezo a descubrir que hay una conexión importante en el lenguaje como manera de pensar. Una cosa que para mí es muy importante y es que la escritura nos permite pensar la realidad. La ficción nos permite hacerlo de una manera, pero eso es algo que también se ejerce a través del periodismo. El periodismo, una columna, cuando escribes una crónica, cuando escribes un artículo, usando el lenguaje para pensar la realidad. Y eso es algo muy interesante en el periodismo. Y cuando te das cuenta que lo puedes hacer en la ficción y lo puedes hacer con el periodismo, entonces encuentras como esa conexión entre estas dos cosas, ¿no? Además, digamos, de los aspectos narrativos que puedan existir, por ejemplo, entre la crónica y la ficción. Y por eso, digamos, empecé a escribir un blog, tenía un blog, recuerdo que se llamaba Piélago, así se llamaba, y, y yo escribía las entraditas de blog y le enviaba por correo electrónico a personas que no conocía, a otros Ujú. periodistas, a escritores, etcétera, los buscaba los datos por internet, escribía el correo electrónico y los invitaba a, a ver, pues, a leer mis columnas. Y es bien curioso porque, pues, ahora ya que hice como ese paso de escribir esas columnas cuando tenía como 20 años, estamos hablando hace ya 21 años. En ese, Que era cuando estaba en boga el uso de blog sí, y de WordPress y demás. sí, en ese tiempo estaba Blogger, que era el que yo usaba. Ajá. Pero me parece curioso es que yo eliminé esas columnas de ahí de internet, pero alguien las copió. Y ahora aparecen publicadas en un montón de sitios en internet. Y ya no tengo control sobre eso. Sí, ni siquiera me pidieron permiso para publicarlas. Hay una sobre oralidad que está citada en un montón de tesis. Sí, como esa es otra cosa muy interesante, que es que la escritura, el lenguaje, pues tiene una vida propia. Yo creo mucho en eso y toma sus caminos. Yo, cuando empiezo a escribir en El Espectador, que yo antes había intentado escribir en El Espectador
y nunca lo había logrado. De pronto me abrieron las puertas en El Espectador, ya me habían abierto las puertas en El Malpensante. Empiezo a escribir en El Espectador y bueno, ahí ya es como van sumándose cosas. Entonces empecé a escribir en El Espectador, luego The Huffington Post, luego empecé a escribir, bueno, bueno, en muchos lugares he escrito, en El País de Cali, en El Tiempo, New York Times, El País de España, bueno, un montón de medios. Pero esos artículos que me parecían, digamos, como de una calidad mucho más baja, que no me parecían grandes artículos, de pronto algunos temas interesantes, los eliminé, pero bueno, siguen en internet. No pude hacer nada. Ellos decidieron seguir su curso. Ahora los encuentras en Panorama Cultural, que entiendo que es un medio como de Valledupar, creo, que no conozco, en realidad, no sé cómo llegaron allá. Sí, es impresionante cómo la gente toma los textos y los republica y los va, y bueno, ellos toman su camino. Pero sí, ese es como el camino que transité desde cómo llegué a la ficción y cómo llego al periodismo. Ahorita que estábamos hablando, bueno, que usted nos mencionaba como los rumbos que va tomando lo que uno escribe y que hay un trabajo con el lenguaje y también ese lenguaje va con la época, ¿cierto? Y el lenguaje contiene las ideas de la época y lo que logra construir el mundo. Pensaba yo en el artículo que le dio el premio de periodismo digital, la pluralidad que censura, a propósito por ejemplo, del proyecto que hay, creo que a Latinoamérica todavía no ha llegado, está sobre todo con la obra de Roald Dahl, que es la transformación como de su discurso, del discurso que tiene en sus obras, a propósito de llamar a la profesora, dice, la profesora tenía cara de caballo, o que el niño gordo, entonces no va a ser gordo, era un niño grande, por ejemplo. Entonces, que jugar como con esas cosas. Javier, y en este momento, esa transformación del lenguaje, ¿cómo está permeando la literatura? Cuál es como la sensación que usted tiene frente a esa relación que hay entre literatura y lenguaje en este momento? Yo pienso que en general el arte siempre ha estado amenazado por la censura. No es nuevo, no es nuevo. Aquí digamos que el fenómeno es muy interesante porque es esa pluralidad que se ve amenazada la que sale a asumir esa postura de censura. Entonces, aquellos cuyos derechos han sido ultrajados, digámoslo así, establecen diferentes modos a través de lo moral. Eh, de poder medir o no medir la realidad y eso está impactando dentro del arte. Eh, el arte siempre va a resistir, el lenguaje resiste, los escritores resisten, las escrituras resisten. Digamos que donde yo veo que hay un impacto realmente fuerte es y es en el mercado, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con, con toda la estructura capitalista, eh, tiene que ver mucho eh, con el modo, digamos, en que, en que algo se convierte en una tendencia y eso marca completamente, digamos, el modo en que se van a publicar los textos, el modo en que se reciben los textos, el modo en que se organizan los textos. Digamos, hablando específicamente de lo literario, ahora en una editorial se busca mucho la paridad, ahora en una editorial se mira que no se ofenda la diferencia. Entonces, en los procesos de evaluación editorial es complejo, en el proceso de publicación, incluso en prensa, es complejo. ¿Por qué? Porque necesitan vender. Entonces, es bien curioso porque finalmente todo se convierte en un instrumento del capital. Todo se convierte en un instrumento del mercado. Es decir, no es que, vamos, la empresa, y esta es mi opinión personal, ¿no? La empresa es un ente independiente, un ente amoral, el capitalismo es un ente amoral, que le interesa es crecer y ser rentable y en esa rentabilidad
tiene que estar, digamos, acorde a las tendencias del mercado. Tiene que respetar ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, yo leí hace poco las bases de un concurso y decía que no podían quedar finalistas más hombres que mujeres, por ejemplo, que tenía que haber paridad en el número de finalistas, lo cual es bien curioso, pues porque si piensas, pues un concurso debe medirse por la calidad, debe estar no permeado por este tipo de discusiones. A nivel editorial hay cosas que no se publican por el lugar de enunciación. Yo, por ejemplo, hace poco, bueno, voy a decir cosas que de pronto no suenan muy bien, pero hace poco leía un libro de alguien que asesoro en escritura y ella escribía, pues ella es paisa, es blanca y tocaba temas muy afrodescendientes y yo le dije, mira, lo ideal aquí es que elimines esto, porque ahora realmente importa el lugar desde donde se enuncian las cosas a nivel editorial. Digamos, es muy válido explorar estos temas, pero en realidad la exploración de ella parece no pertenecerle a ella, por más humana que sea la exploración. No sé si me hago entender, Ujú. ¿sí? Entonces, sí, digamos que es muy complejo todo esto porque la pluralidad, que en algún momento ha sido ultrajada, porque los derechos realmente han sido ultrajados, eh, se ha convertido en ese ente que censura y establece patrones morales para el modo en que se manifiesta el arte. De todas maneras, la literatura seguirá resistiendo, la literatura se seguirá publicando porque siempre habrán editores osados, capaces de publicar cosas que no deberían publicarse en esta época. Siempre el arte encontrará el modo de salir, de escabullirse a la censura. Claro, y es que particularmente las obras, por ejemplo, del siglo XIX, algunas obras del XX, que son leídas como en esa clave tan política, tal vez esa forma de leer esté convirtiéndose como en lo que juraron destruir, ciertamente, Sí, es ¿sí? algo así, es algo así. Sí, Es bien porque curioso, ¿no? Porque sí. sí, es decir, los que fueron en algún momento censurados, ahora son, eh, como, no voy a decir que son los que censuran, porque los que censuran no son ellos, pero son el núcleo moral bajo el cual se configura la censura. Entonces, si bien, eh, digamos, y es que es realmente reciente, porque la historia de la humanidad y la historia del progreso de la humanidad es realmente reciente, pero si 100 años atrás o 200 años atrás, eh, muchas cosas estaban prohibidas para las mujeres, por ejemplo, escribir y publicar, y es una cosa totalmente absurda, ¿no? Es una cosa totalmente absurda. Ahora, en busca, digamos, de reconocer ese lugar, también se censuran ciertos elementos. Entonces, también se bloquea, digamos, la publicación de ciertos temas, también se bloquea la publicación dependiendo del lugar de enunciación, es decir, hay temas que tienen que ser abordados por unos sujetos políticos en específico. Yo no puedo escribir sobre todo porque pues, de poder puedo, pero editorialmente y en el mercado editorialmente van a decir, bueno, este tema no te pertenece, este tema tiene que tratarlo este sujeto que es el sujeto político que ha sufrido, digamos, estos abusos. Pero digamos, en el fondo, si quitáramos toda la estructura, nos damos cuenta que finalmente todo esto son instrumentos del mercado, que las editoriales lo utilizan porque se sigue vendiendo, porque es lo que más les interesa es vender.
Entonces esto se convierte en un nicho rentable. Es decir, Sí, es bien curioso, ¿no? Es decir, finalmente hay un punto en el que lo que es político y en lo que se defiende en realidad solo se convierte en un instrumento del capital. en ese sentido, Javier, la, la, la labor escritora, eh, particularmente en la elaboración del conjunto de Espiar a los Felices, que por supuesto, pues a nivel técnico se toman muchas decisiones, ¿cierto? Los espacios, los narradores, los personajes, de pronto los temas son un poco como posteriores o a veces incluso los temas son anteriores a la misma narración porque hay una idea que ronda. Javier, ese Espiar a los Felices, ¿cómo, cómo pensó esos límites, entre comillas, como de censura? Lo pregunto porque en los cuentos pues hay un contenido, pues no hay un contenido sexual con la intención de ser un contenido sexual, sino que los personajes están envueltos en contextos ciertamente sexuales. El sexo puede ser un tema. eh, E incluso de maneras simbólicas también hay otras cuestiones allí que pueden ser ciertamente cuestionables a nivel político y demás. Bueno, a mí me interesa, yo escribo con libertad, eso es lo primero, ¿no? Es decir, a mí me interesa abordar unas temáticas y a mí me interesa dentro de esas temáticas abordar lo humano. No pienso, no escribo, digamos, para satisfacer el mercado pensando si la editorial le va a gustar o no. Realmente varios de mis textos han sido incluso censurados. Mi novela El Hotel de los Difíciles, bueno, lo iba a publicar una gran editorial y la editorial lo que me exigía, no voy a decir el nombre de la editorial, lo que me exigía la editorial era quitar una escena en la que se viola a una niña con síndrome de Down. eh, para la editorial era demasiado. Estuve muy cerca de que la novela se publicara al italiano. Mi agente ya había negociado los derechos, la editora estaba, y una mujer, la editora estaba muy feliz con la novela. Habíamos hecho ya como ronda de, como un plan de medios, etcétera. Pues habían hecho un montón de cosas. Y de pronto alguien de la gerencia pidió leer la novela y también la novela fue censurada por la misma escena. Decidieron no publicarla porque era demasiado. Eh, pero bueno, finalmente la novela terminó publicándose en varios lugares, en Argentina, en, en Colombia, en México, en Canadá. Eh, y sí, digamos que yo no escribo buscando satisfacer ese tema del mercado, ni busco, digamos, satisfacer este tema de la censura. Sencillamente me interesa explorar lo humano con toda su monstruosidad, con toda su belleza, eh, y me acojo, digamos, a las consecuencias que eso implica. Es que, claro, eso es como lo que termina, no sé si el verbo sea adecuado, exigiendo el arte, que el mismo creador, pues una vez la obra ya sale y llega a un espectador, llega a un lector, llega a un público, pues las lecturas que se haga de esa obra ya no corresponden al escritor o al pintor o al director de cine. Bueno, de hecho, esa es como un poco mi postura como frente al arte. El escritor no tiene por qué ir a explicar su obra, ir a defenderla. La obra se tiene que defender por sí sola y pues con suerte permanecer en el tiempo. Por supuesto, pienso igualmente. Sí, pienso igualmente. Y pienso que la literatura tiene que transgredir y tiene un compromiso, digámoslo así, no político, sino existencial. Es decir, uno no escribe solo para entretener, uno no escribe solo para contar una historia. La escritura también es un modo de pensar la realidad. Y, y en ese compromiso de pensar la realidad, pues está ese compromiso, digamos, de resistir ante la censura, de transgredir estos aspectos morales y políticos que establecen una época como es esta,
¿no? Que tiene que ver con este tema de esa pluralidad que está censurando eh, la diferencia. Javier, en Espiar a los Felices, bueno, hay temas ciertamente que son explícitos. La muerte, por ejemplo, es un tema que está ahí, que está rondando. La amistad, la pareja, pero también en los cuentos hay unas líneas que se sostienen de cuento a cuento, que son como unos vasos comunicantes, bien sea que tienen como unas resonancias y de un cuento a otro. Y eso también permite ver que hay un diálogo como con otros autores, como con la tradición del cuento, como con la tradición del cuento norteamericano, ¿sí? Algo del cuento latinoamericano. ¿Cómo es ese diálogo, Javier, con esa tradición? Bueno, en primer lugar, el cuento es como el género en el que yo me siento más cómodo. Es el género que más eh, he estudiado, he teorizado y efectivamente en Espiar a los Felices, digamos que juego mucho con ese elemento. De hecho, en la mejor noticia de su vida aparece Ribeiro sentado ahí, Sí, ¿no? Sí. Eh, el hijo muerto del doctor Shamos es una reescritura del traje del emperador de Hans Christian Andersen. No sé si lo conoces, el cuento de Andersen, ¿no? Que es este emperador que no, pues que llegan unos señores, le prometen hacer el mejor traje y en realmente con unos hilos invisibles, con unos hilos que él no puede ver, pero que él dice que los demás van a poderlo ver y él termina saliendo desnudo, ¿no? A la, como al evento, pues, en el que ya se me va la palabra. Y aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, digamos, el juego con la maleta en el que se supone que está el el cadáver cadáver del hijo. sí, y al final no hay nada. ¿Sí? Entonces, esa es una reescritura, por ejemplo, de ese cuento. Eh, Espera a los felices, el cuento Espera a los felices habla con Kant. Kant. Hay una frase de Kant que dice que él decía que la felicidad era una utopía de la razón que descansaba sobre bases empíricas. Yo lo que hice fue reescribir esa frase en formato de cuento. Entonces, sí, digamos que lo que hago en este libro, que además todos los cuentos están hilados por el concepto de la imposibilidad. Sí, Si lo notas, siempre en cada cuento hay algo que no es posible. No es posible el amor, no es posible encontrar a Onetti, a Luis Onetti, no es posible subir la escalera, no es ni bajarla ni tampoco. bajarla. Entonces, cada uno de los cuentos está marcado por el tema de la imposibilidad y tiene un final en el que yo trate de dejar un poco de ternura para poder equilibrar el peso existencial de esa imposibilidad. Así están construidos los cuentos. Y hablan, digamos, con la tradición norteamericana, que es una tradición muy importante para mí porque bueno, la he leído mucho, la he estudiado mucho. Me encanta el trabajo de cuentistas como Carver, me encanta el trabajo de cuentistas como Cheever. Para mí Carver es superior a Chekhov, ¿sí? Para mí es un cuentista impresionante. Ribeiro es un cuentista impresionante para mí. Si yo tuviera que elegir, habla con Bolaño, aunque Bolaño para mí como cuentista no está a la misma categoría que puede estar Cheever, Carver, que puede estar Ribeiro, pero sí, digamos que sí está conversando totalmente con la tradición del cuento. Y en esos temas, mm, creo que hay algo que vale la pena resaltar, es el trabajo que hay con los personajes, sobre todo con los personajes masculinos, y es que son hombres de una soledad profunda y muy profunda según el cuento, ¿no? En La luz que no ilumina, la soledad es de un fondo dolorosísimo. En Zapping
por ejemplo, la soledad de la pareja, que ya no hay un diálogo entre ellos. Bueno, esos temas, esas inquietudes, no solo están como en la forma de los relatos, sino que también son una resonancia como de lo que hay más allá o de lo que se sale de la misma obra, es decir, como la soledad también en la que estamos en este momento de nuestra época, por la forma como vivimos, la forma como elegimos nuestras relaciones, ¿sí? Sí, me estás preguntando, porque no, no No, me no, quedó claro tu era pregunta. simplemente como el comentario Sí, ya, sobre ese mira, tema. ¿Sí? sí, la soledad digamos que es un tema que yo abarco mucho en este libro. Bueno, de alguna manera, aunque estoy casado, tengo un hijo, creo que la soledad siempre ha sido algo que me ha acompañado, que me ha acompañado de manera muy profunda. En el caso de La luz que no ilumina, es un cuento que mucha gente llora leyendo ese cuento. Mucha gente llora leyendo ese cuento, impresionante. Cuando lo escribí no imaginé que iba a pasar eso. Mucha gente me escribe para contarme que ha llorado con ese cuento. Eh, yo estaba en Cali y de pronto vi que pasó un señor pidiendo dinero para enterrar a su hijo y llevaba al hijo muerto en una carreta mientras iba pidiendo dinero. Ahí nace ese cuento. Sí, lo más impresionante de todo esto es que el cuento no nace de algo de ficción, de algo que me haya inventado, en realidad nace de algo que sucedió, ¿no? Y la soledad se manifiesta en el libro también desde diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, en este cuento, el cuento de la pareja y el gato, ¿cómo es que se llama? Ya se me El olvidó. de no es posible el amor, No, aguarde. La mejor, el último domingo, el fracaso del amor. el fracaso del amor. En este cuento ponen la mujer, ¿no? La esposa de este tipo que quiere el gatito, ella detesta el gatito y quiere acabar con el gatito, pone veneno para tratar de envenenar el gato y pone comida afuera con veneno y un habitante de la calle la come y muere y queda ahí tirado y no lo recoge nadie. Esa es la soledad, digamos, manifestada en otros elementos dentro del libro. Eh, y sí, digamos que es bien impresionante la manera en que se manifiesta la soledad en este libro y la manera en que yo retrato una soledad que he observado, digamos, que de alguna manera también he vivido, pero es más lo que he visto de esa soledad, ¿no? El Dios maligno también es un cuento lleno de mucha soledad y nace también de un episodio muy terrible, muy cruento, porque yo estaba en Buenaventura, en una casa de pique, antes de que se conociera lo de las casas de pique. Yo acompañaba a una señora a llevar medicamentos y ropa y un montón de cosas que llevábamos, comida, combustible, a, al Pacífico Nariñense, a una comunidad que vivía en el Pacífico Nariñense, donde nosotros llevábamos en esa época la primera televisión. Nunca habían tenido una televisión, no sabían lo que era una televisión. Es increíble, estamos hablando de hace unos 15 años, 15 o 17 años atrás. Y, y entonces para poder llegar a esa zona había que pagarle una cuota de combustible a la guerrilla y a los paramilitares y había que salir desde unas casas que estaban pegadas al mar. Y recuerdo que me encerraron en esa casa y me dijeron que no saliera porque estaban matando gente, le estaban tirando al mar. Y yo escuchaba los gritos de la gente que mataban. Ahí nace el dios maligno. ¿No? Había una niña con leucemia, recuerdo, en unas tablas tirada con un catéter. Y yo no pude dormir toda la noche, me quedé mirando el mar y esperando que llegara una lancha
que me iba a recoger porque había que ir a pagarle a los paramilitares con combustible para poder que nos permitieran llevar los medicamentos y la comida y la ropa al pueblo donde íbamos. Y allí, en medio de toda esa, en ese escenario, digamos que es de alguna manera ese escenario una forma soledad muy impresionante. Esa niña enferma en el piso, los gritos, el, por eso digamos que este es un libro que está muy permeado por la soledad. De hecho, bueno, todas esas circunstancias, por ejemplo, como las casas de pique, incluso la ideología política que puede llevar pues, a eso sin ningún problema, eh, son elementos que no son los protagonistas de los cuentos, no hacen parte tal vez como fundamental como de lo que se desarrolla en el cuento, sino que funcionan como un telón de fondo. Entonces está, por ejemplo, la cuestión del socialismo, del comunismo, la decisión de qué va a pasar con un personaje, si es comunista o si no lo es, incluso a nivel familiar. Entonces, cómo es ese interés para pensar en esos personajes cuya ideología política tiene como ese juego dentro de la ficción? Pues mira, mi papá era militar y mi tío era guerrillero. Entonces, sí, yo vi los dos escenarios muy cerca. Vi los dos escenarios muy cerca. Vi a mi tío ayudando a mi papá para que no lo matara la guerrilla. Y vi a mi papá cuidando a mi tío. Y vi esos estragos, digamos, desde ambos, desde los extremos. A mí no me gustan los extremos. Digamos, yo voté por Petro porque yo creo, digamos, en la necesidad de un cambio político en el país. Ahora no estoy muy contento con algunas cosas que ha hecho y con algunas posiciones, pero no, yo no me voy hacia los extremos y he conocido los extremos. Y he conocido los extremos porque he conocido todo el mal que puede hacer el Estado, todo el mal que puede hacer el ejército. Eh, mi papá Igual mi papá me contó muchas cosas, me ha contado muchas cosas, cosas terribles. He visto muchas cosas terribles de parte de este lado y también he visto cosas terribles de parte del otro. Lo que hago, lo que intento hacer es reflexionar sobre eso. Como te decía desde cuando comenzamos a conversar, para mí la literatura es una manera de pensar, el lenguaje es una manera de pensar. Yo el año pasado fui uno de los ganadores del Premio Nacional de cuento de la cueva, y el cuento con el que yo participé es una familia muy pobre que decide comerse a su perro, y allí también está lo político, porque justamente este perro que se llamaba Trotsky, yo tuve un perro que se llamaba Trotsky, y te digo que ahora te cuento una infidencia sobre eso, sobre eso y el premio, o algo que me contaron los organizadores, y fue que quisieron vetar mi cuento porque se comían a un perro que se llamaba Trotsky y asumieron que yo era de derecha o el cuento era como de derecha, pero no, digamos que no funciona así. De hecho, la esposa del personaje que se va a comer el perro le dice que si se va a comer el perro, que se llama Trotsky, que se lo regaló un profesor cuando él estaba estudiando y que en esa época él era comunista, y él le dice derecha e izquierda son la misma mierda, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo he visto ambos extremos y he visto cosas malas en ambos extremos. De hecho, Timochenko o Rodrigo Londoño ahora, me bloqueó en Twitter cuando le dije, eh, pues que yo había estado en un lugar donde vi cómo la guerrilla bombardeó un pueblo. Es decir, que negaban, digamos, la violencia que han hecho, pues que yo la he visto, y yo la he visto desde ambos extremos, entonces, y es algo que yo quiero, digamos, tocar en mi literatura, es algo sobre lo que quiero reflexionar.
Javier, bueno, y a nivel artesanal, a nivel de la creación de obra, eh, ¿cómo ha logrado mantener ese equilibrio entre lo político, lo ficcional, lo literario, y que no se convierta en un discurso panfletario? Bueno, pues justamente lo que estás diciendo, evitando, corriendo al discurso panfletario, porque lo que tiene que mostrar la literatura es lo humano, y lo humano es contradictorio. Entonces, pues finalmente yo no me pongo en una posición específica, sencillamente muestro la realidad. Y esa realidad se encarga de, de esbozar y de permitirle al lector construir esa interpretación. Entonces, por ejemplo, en este cuento Vuelta de Tuerca, que es el que tú estabas mencionando ahora, ¿no? Sí. Es estos hermanos, el uno es comunista y finalmente consigue trabajo y se vuelve, digámoslo así, capitalista, mientras que el otro quiere ser, sueña con ser como el hermano y cada uno siente que tiene, que algo le falta, que hay una falencia, que tiene que llenar y que esa falencia se puede llenar con esta otra ideología, pero siempre va a existir la falencia. Entonces, Ese cuento, curiosamente, termina con una ironía, con una situación irónica, que es el cambio, que el que quiere, el que dice, bueno, mis sueños están en tal parte, entonces yo me voy, que es en África, y allá lo pierde todo. sí, digamos que lo que muestro en el cuento es eso, que ahí siempre hay una falencia. Es decir, que toda ideología tiene una falencia. Toda ideología tiene una falencia. ¿No? Y es porque lo humano es así. Siempre nos va a faltar algo, siempre va a haber algo que está mal. Eh, las ideologías no existen sin lo humano y lo humano no existe sin lo contradictorio. Bueno, Javier, y ese, cómo es el impulso y cómo es el paso a elegir escribir novela? Bueno, pues yo con la novela todavía me siento como un niño, digamos que me siento que estoy todavía aprendiendo. Con el cuento siempre me siento mucho más seguro y me siento más cómodo. Y es quizás por eso, digamos, el interés de escribir novela, además de que se publica más fácil que el cuento. Editorialmente, pues se apuesta más por la novela que por el cuento, pero yo sigo escribiendo novelas muy cortas. Digamos que eso es algo con lo que yo peleo bastante y es que tiendo a ser muy, yo no, la palabra no es preciso, pero tiendo como a cortar mucho, a reducir mucho, ¿no? Y en la novela a veces, la novela exige un tratamiento un poco más distinto, le exige un tratamiento, o ahora sí viene la palabra, con mucha más precisión, con muchas más descripciones, ahondando más en los personajes, y es como ese impulso de querer hacerlo, de querer aprender más sobre este género y de querer explorar a lo que puede hacer. Yo ahora estoy escribiendo una novela justamente y lo que estoy haciendo es como tratando de hilar el concepto del cuento con el concepto de la novela y estos temas simbólicos que yo construyo en el cuento, trabajarlos ya digamos, en una pieza, como se dice, de largo aliento o una pieza más larga. Mm, Bueno, ese ejercicio de la revisión, el ejercicio de reescribir, por supuesto, pues es algo que uno va aprendiendo con el tiempo y también con la necesidad. Y en ese sentido, Javier, ¿cómo ha sido su exploración, pero ya no como escritor y como autorrevisor y autocrítico de la obra antes de arriesgarla a una publicación, sino ya como editor? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo empecé a trabajar como editor realmente de manera reciente. Eh, la revisión siempre, digamos, era algo que yo trabajaba de manera muy personal, pero en el 2018 una editorial me propuso, una editorial canadiense me propuso
dirigir, digamos, las operaciones, crear un catálogo para Colombia, crear un catálogo para México, y empecé a encontrar que, bueno, tenía como muchas afinidades con el dueño de la editorial a nivel de lectura, y pues en evaluación de manuscritos yo escribo informes de lectura, que es, el informe de lectura es un análisis completo del manuscrito, y descubrí que tengo, digamos, ciertos talentos para pensar la obra de otra persona, que es bien curioso, ¿no? Es decir, pensar las posibilidades que tiene esa obra y pensar qué tratamiento técnico necesita. Y el trabajo del editor va más en esa dirección. Digamos que el editor también puede fungir de corrector de estilo, de corrector ortotipográfico, pero en realidad lo que hace el editor es justamente proyectar una obra, pensar una obra de cara al lector, pensar la obra, qué es lo que más le beneficia, qué es lo que más puede ofrecer esa obra y qué necesita esa obra para poder llegar a ese punto. Y luego tú empiezas a investigar y a leer la historia de grandes editores y te das cuenta que las grandes obras realmente se construyeron de la mano de los editores. Es decir, un editor vino y le dijo a, por ejemplo, Dickens en, la obra de Dickens fue manipulada por un editor, la obra de Carver fue manipulada por un editor. Los primeros cuentos de Carver tenían muchos problemas de escritura y el editor se encargó, Gordon Lish, se encargó de cortar y de construir el estilo de Carver. De hecho, los primeros cuentos de Carver es bien curioso esta historia, porque los primeros cuentos de Carver había una discusión sobre la autoría. Después, años después, hubo un debate sobre la autoría de Carver alrededor de estos primeros cuentos, porque estos cuentos realmente se publicaron luego de que Gordon Lish le metió la mano a ellos, de que cortó, de que cambió, de que puso cosas dentro del, pero fue este trabajo sobre la obra de Carver lo que le permitió a Carver encontrar su estilo. Y también esto pasó con Thomas Wolfe, también pasa lo mismo. Thomas Wolfe, de hecho hay una película sobre eso, de cómo Thomas Wolfe llegaba con su manuscrito de 600 páginas y el editor se dedicaba a quitar, cortar, botar y construía novelas de 300, 400 páginas con lo que le traía, ¿no? Entonces yo descubrí que tenía un talento para hacer eso. De hecho, eh, ahora he asesorado a estudiantes de escritura creativa, dicto, digamos, talleres de edición, trabajé como director editorial y me gusta ese trabajo de artesanía con el lenguaje. Ese aprendizaje de crear y descartar es un aprendizaje ciertamente doloroso. Pero entonces la perspectiva desde el escritor es cómo me va a quitar esto que está tan bonito, Sí. ¿cierto? ¿Cómo me va a quitar esta frase que me encanta cómo suena, bueno, y demás? Y la del editor es, ¿esto para qué? ¿Esto se vende? ¿Esto no se vende? ¿Cuáles son las preguntas que usted se hace como editor? No, digamos que no solamente está el hecho de que se venda, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que hace que la obra destaque? Tú puedes encontrar un libro y con una gran historia, pero resulta que esa historia no lo logra destacar, no logra destacar. Pero entonces entras y cortas aquí, cortas allá, mueves el orden de la información y empiezas a notar que ahora sí podemos notar la historia, ¿no? Entonces lo que hace el editor es eso, es tratar de hacer los cambios necesarios, de proyectar la historia hacia el lector, pero no en términos de venta, sino de proyectar la historia de modo que realmente el lector quiera seguir, encuentre lo que el editor ve. El editor ve, digamos, el diamante en bruto y tiene que tratar de enseñarle al autor cómo
pulirlo. A veces es difícil porque a veces los autores, para un autor es difícil reconocer que alguien le mete, digamos, que una frase, como tú dices, tengo que eliminarla, que haya que eliminar 300 páginas, 10.000 palabras. Yo he eliminado montones de cosas, y hay autores que están de acuerdo, hay autores, en general, nunca he escuchado un autor quejándose al final. Digamos que se quejan porque siente que pierden autoría, ¿no? Esa es realmente la queja, que pierden autoría. Pero cuando tú le muestras lo que se puede lograr con el texto, eh, pues el autor queda convencido, ¿no? Porque ve realmente que modificando ciertas cosas, cortando, poniendo. Hay un autor que es bastante reconocido en Colombia, que no voy a decir el nombre, porque no más ayer me mandó un texto y me dijo que si le podía dar una leída, y yo lo leí y empecé a cortárselo. No, empecé a cortárselo y le dije, haz esto, corta aquí, corta allá, y él no tuvo problema. Él de hecho dijo, sí, me gusta, y empezó, estábamos por WhatsApp, él mandándome cosas, yo cortándole, él cortando acá, cortando allá, sí, hasta lograr conseguir, y el efecto que tiene el texto al final es mucho más profundo, hay un mejor manejo de las tensiones, hay mucha más intensidad, ¿no? Y estamos hablando con lo que te digo, es un autor bastante reconocido en Colombia. Pues por supuesto no quiero decir el nombre porque no quiero que quede en evidencia que le corté el texto. El texto va a salir publicado pronto. Y, pero digamos que como autor, a medida que uno va avanzando en esto, uno entiende que también hay un trabajo colaborativo. No, mi último libro de cuentos, de hecho se lo mandé a dos escritores también bastante reconocidos, que me hicieron comentarios, ajustes, y yo los hice en mi libro. Es decir, como estoy acostumbrado quizás al tema de editorial, pues no lo encuentro como una profanación o como una pérdida de autoría. Para algunas personas, sí. Bueno, Javier, ¿y cómo han convivido en usted el escritor y el editor para su obra? Yo ¿Qué reviso es? mucho. Digamos que afortunadamente Espero a los Felices es un libro que se forjó con un Javier anterior, porque este revisa mucho, yo reviso mucho, mucho, mucho. Y he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, El hijo muerto del doctor Shamush, yo lo revisé con Juan Gabriel Vázquez, y Juan Gabriel Vázquez me enseñó un montón de cosas interesantísimas sobre el arte de la revisión, que ahora yo aplico a mi obra. Yo mientras estoy escribiendo, voy revisando, me regreso, reescribo. Joan Didion tenía la costumbre de hacer eso luego de que escribía, digamos, 20 páginas al día siguiente, se devolvía y las reescribía antes de seguir, ¿no? Es decir, esto no lo hace solamente un editor, lo hacen los escritores, ¿no? Lo hacen muchísimos escritores. Y yo trabajo así, yo reescribo, ahora estoy reescribiendo mi novela, porque decidí cambiar el narrador y descubrí que el otro narrador me gusta más, entonces empecé a reescribirla de nuevo. Y ahora que la estoy reescribiendo, todavía me regreso y reescribo cosas. Es decir, hay un trabajo constante de revisión y escritura. Bueno, Javier, ese proceso de reescritura, pues muchas veces es una especie como de policía eterno que está ahí señalando esto sí, esto no, esto queda, esto se va. Pero tiene que haber un límite. Y, y ciertamente, pues como que lo que yo he entendido es que no es un límite que esté en un manual. De hecho, es un límite ciertamente sugerido, eh, o incluso intuitivo. ¿Cuál es cómo ha logrado usted aprender a identificar cuál es ese límite al que llega? Al que dice, no, esto ya, si yo sigo,
va a tener todas las erratas del mundo. Es que siempre hay algo que mejorar en un texto. Siempre, si el límite no existe. El límite, como dices, es intuitivo. Toca llegar a un momento. No se trata, digamos, de terminar el texto, sino de encontrar la mejor versión, ¿no? Y esa mejor versión, lo afortunado es que luego que se publica ya dices, bueno, ya dejémoslo quieto. En algunos casos, ¿no? Porque mucha gente reescribe los libros después de publicados. Eh, sí, digamos que yo trato de construir una versión que me guste, por lo menos parcialmente, porque a veces me gusta y lo vuelvo a leer y ya no me gusta y lo reescribo, pero sí, a veces se convierte en algo infinito, ¿no? Digamos que ya cuando estoy muy agotado digo, no, esto ya quedó. Sí, es algo así. Bueno, Javier, yo creo que ya podemos ir cerrando. Y una de las preguntas que quiero hacerle como para finalizar es, bueno, ¿cómo hay que empezar a entender qué hay que revisar, que hay que mirar la obra todo el tiempo? ¿Cómo empezar a ser consciente de eso? Bueno, pues si uno quiere dedicarse a esto, tiene que pensar que esto es un arte, ¿no? Y como todo arte, tiene un lado técnico. Sí, la gente cuando se dedica a la música, pues aprende a tocar los instrumentos, estudia técnica vocal. Si tú quieres pintar, dedicarte a la pintura, pues tienes que aprender tanto a preparar el lienzo, que es como lo más básico, como ciertos elementos del dibujo, ciertos elementos de los colores, etcétera. Aquí pasa lo mismo. Aquí hay que comprender cómo funciona el mecanismo literario, porque la novela y el cuento son piezas, son mecanismos, ¿no? Hay diferentes elementos que están puestos para crear un efecto en el lector. Y lo que se trata es de construir un mecanismo al cual no se le noten las costuras, es decir, como crear un truco de magia y que el lector no sepa cómo se consiguió. Y bueno, por último, ¿cómo podría definirnos su ficción? Pues yo trato de construir un símbolo para pensar la realidad. Mis cuentos son símbolos. La escalera, la maleta en la que se supone que hay un niño muerto, El eh, elefante, el elefante. Sí, lo que hago es eso, construir un símbolo. En la novela que estoy escribiendo ahora es un tipo que se está comiendo un cadáver. Y a medida que se come el cadáver, el cuerpo se le empieza a transformar, ¿no? Entonces, sí, construyo elementos simbólicos para pensar lo real. listo, listo, Javier. No, le Listo, agradecemos un Carlos. montón Muchísimas desde el gracias. Departamento de Lingüística, de Filosofía, y la verdad qué entrevista tan, pues, tan agradable, tan conversada y todo lo que nos contó. Maravilloso, Javier. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y a Orlando. Listo, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad en Libros, Lecturas y Experiencias. Hasta la próxima, entonces. Listo. Un abrazo, Carlos.